tipo 3, 4 de la mañana. No falta. Reinaldo Arma con nosotros. Reinventarse pienso que es salirse un poquito del camino. Reinaldo salió con esa sirena. Dios mío, ¿y por qué me van a fusilar a mí? Yo no he hecho nada. Llevar una vida nocturna como esa ha implicado también sus desafíos, Se ¿verdad? ha perdido mucho la delicadeza, se ha perdido mucho la semántica. Cobrar esas regalías de las canciones. Ojalá las pudiera cobrar todas, estuviera multimillonario. Mi caballo, el Rucio Moro, donde yo siempre coleaba. ¿Qué tal? Bueno, tipo 3, 4 de la mañana. Tú sabes No que falta. no No falta. falta y no falla. Dame chance, dame chance. Ajá. Carambañero, se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo el Rucio Moro, donde yo siempre coleaba. ¿Qué tal? Pobrecito, que el compositor tenga que escuchar tu Qué vergüenza, versión, ¿verdad? ¿vale? O sea, Reinaldo Arma con nosotros. Gracias. Bueno, Deme una opinión acerca de mi interpretación musical. yo quiero felicitarlo, o sea, hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Sigo como gobernador mejor. Las dos cosas, Las dos porque a cosas. veces no necesariamente hay que tener buena voz, sino saberlo hacer. Gracias, Reinaldo, por estar con nosotros. ¿Cómo está todo? No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Dios, bien de salud, que es lo más importante. Salud mental, corporal y espiritual. Eso, la combinación. Son ya más de 50 años de trayectoria. Sí, señor. Has estado aquí 50 años. en Anzoátegui a propósito de nuestras ferias, de la Virgen del Valle. Ha sido una experiencia muy hermosa porque además nos ha permitido, en el caso de los anzoatiguenses, homenajear también a una figura que tanto nos ha dado. Cómo no reconocer la importancia que tiene para nuestro estado, por ejemplo, la canción dedicada a Pariaguán, Tierra Soñada, y mm, tantas cosas que en cada uno de nuestros municipios Reinaldo Armas ha dejado como una huella. Así que bueno, muy agradecido contigo. No, mira, cada vez que la inspiración le toque a uno, precisamente hay que irla dejando en el camino porque uno se nutre es de ese conocimiento, de esas experiencias vividas, de esos caminos que le van llenando a uno de satisfacciones, ya. la gente que uno conoce. Yo no me he querido, fíjate, yo soy campesino de nacimiento y de crianza, aunque tengo 54 años que me fui a vivir en Caracas, pues no me he desconectado de mis raíces. Mis raíces siguen allí intactas, mi contacto con la gente, cada vez que puedo viajar al campo y detenerme a conversar con la gente para no perder precisamente la esencia, y recordar, vivirlo, porque lo vivo a diario, ¿no? Voy por un camino, me tengo que parar en una estación de servicio, converso, interactúo con los bomberos, con cualquier persona que esté por ahí, porque ahí está precisamente mantener viva esa conexión. Claro. Yo creo que allí está el secreto de uno mantenerse al día con lo que es uno, ¿no? Porque después, imagínate, 54 años en la ciudad, en Caracas, que es la Ujú. capital, y además de eso, viajar por muchos países del mundo, conocer otra gente, otras culturas, entonces, por supuesto, lo pueden distorsionar a uno, lo pueden sacar del Claro. camino. Claro, de la esencia. Sí. Luis decía el tema de la constancia que usted ha tenido y yo considero que la constancia no es estable, es decir, tiene sus altos y sus bajos y en 50 y pico de años que tiene carrera musical, imagino que en cualquier momento habrá dicho, ¿qué hago ahora? ¿Será que me meto a hacer otra cosa? ¿Nunca lo pensó? No, cada vez me aferro más a lo que he Sí, sabido hacer, porque ya a estas alturas de la vida, 72 años, entonces habiéndolo podido hacer y que haya tenido aceptación, es un logro grandísimo, es una bendición. claro. Entonces, si de pronto eso hubiese algún titubeo en algún momento en el camino, fíjate que me han propuesto muchas veces hacer fusiones con otras músicas, otros géneros, y me he negado. ¿Cómo cuál, Reinaldo? Me he negado con salsa, tengo temas que han sido ¿Ah, sí? interpretados en salsa, Ya. en balada, en merengue, Boleros. en boleros también. Ujú. Y no es que no tenga voz, porque uno se pone y practica, pero me niego. Me niego porque no es lo mío. Claro. Lo mío es ese canto llanero, porque le hace falta mucho. La música llanera aún le falta desarrollo para crecer, porque esto sigue evolucionando. Y las nuevas generaciones hay que dejar precisamente un legado. El día Mm. que Reinaldo Armas, que de cierta forma, es una guía,
para muchos que vienen saliendo, buscan precisamente orientarse en base al trabajo hecho por nosotros. El caso de Simón Díaz, el caso de Juan Vicente Torrealba, para los músicos, el caso de muchos artistas que pasaron Loyola, un tío que tuve que también era cantante, Carlitos González, el Rey del Pajarillo. Entonces, ellos dejaron esa marca y por supuesto las nuevas generaciones van a ir buscando esa referencia. Así que Ujú. el día que Reinaldo Armas o cualquiera de estos otros que acabo de mencionar se le ocurra hacer un cambio, un viraje en ese camino, entonces los otros lo van a seguir, ¿me entiendes? Claro. Ahora, por supuesto, el preservar la esencia ha sido una de sus características, pero hay momentos en los cuales hay como que tal vez ahora está muy de moda hablar de reinventarse o de renovarse, de hacer ajustes. A lo largo de toda esta historia y de toda esta carrera musical, seguramente ha habido esos momentos para Reinaldo Armas. Renovarse o reinventarse, lo veo como algo, son cosas distintas. Ok, Renovarse sí, porque no tiene que irse adaptando a los nuevos tiempos, o sea, ir con la ola. Subió la ola, bajó todo ujú, eso. Reinventarse pienso que es salirse un poquito del camino. ok. Y ahí es donde yo insisto en el camino, porque el camino mío ha sido muy recto, ha Ujú. sido vertical, hacer las cosas bien para no ver, no sentir distorsión en algún Lo momento. hemos conversado con varios artistas de la música criolla que han estado aquí con nosotros acerca de cómo toda esta era digital de redes sociales implica indiscutiblemente, bueno, eso, una nueva era. Usted viene de recorrer tiempos en los cuales no existía, obviamente, todo esto de redes sociales, de medios digitales. Hay un cambio allí que también tiene influencia en la música, o por lo menos en el ejercicio de la actividad artística para usted. ¿Cómo es ese contraste de lo que era hace 50 años a lo que es hoy y cómo sobrevivir en medio de todo eso? Digo sobrevivir de forma artística, seguir estando presente. Mira, es una bomba de tiempo. Es un arma de doble filo. Las redes sociales ayudan, obviamente. Si nosotros hubiésemos tenido las redes sociales, un Twitter, un Un Facebook, TikTok. TikTok, un el Instagram. TikTok, esas cosas, para Ujú. hace 50 años cuando estábamos haciendo música, bueno, la cosa habría sido muy diferente porque hoy vuela, uno, es que uno escribe, graba algo y lo sube a las plataformas y en cuestión de minutos ya está en el mundo entero, le da vuelta. Pero es un arma de doble filo en el sentido siguiente, ya no hay, la esencia se pierde. Se pierde, por ejemplo, fíjate que cuando pasamos de las grabaciones que hacíamos en acetato, tenía un sonido, un color diferente al que tuvo la era digital. Cuando vino el CD, ya el sonido era más sensible, era otra cosa. Y de pasa del CD, ya hoy no se, ya el CD no se No, hace casi, se murió. hace No, para, no. Mm. para cosas muy específicas. En cambio, que si el del CD pasó al pendrive, del pendrive ya tú te metes y tienes 100 canciones en nada. Así Ujú. que yo prefiero la era anterior, o sea, eso el acetato, el vinilo, tiene más pureza, tiene más esencia la grabación. Obviamente, tú te metes, por ejemplo, en un estudio y la ligereza con que se hace, la rapidez, todo vuela, ¿no? Pero es un arma de doble filo, a mi entender. Y yo soy también medio flojo, medio perezoso para meterme. A veces ando con el hijo mío, entonces le digo, hazlo tú, ayúdame ahí, porque yo me siento mal. Aunque uno lo maneja, pero es más torpe, pues, porque no está acostumbrado a esas cosas. ¿Cómo fue para usted en el momento de su infancia que fue con Nuquero llegar a Caracas, ese primer contacto? Reinaldo Arma, Santa María de Ipire, estado El Guárico, campo de los Guatacaros. pueblito en límite con el estado Anzoátegui y específicamente con nuestro municipio Ni, Miranda. fíjate, Luis, ni tan, te voy a Sí, decir lío o gobernador. como Luis. Luis es más cortico. Sí, sí. Ni tan límite, Mm, porque de Santa María a donde está la frontera hay 64 es kilómetros. correcto, sí. Sí, Ujú, es cerca porque es el pueblo más oriental que tiene el estado Guárico por ujú. esa vía. Entonces, yo nací allí, me crié en Sarasa hasta que cumplí la mayoría de edad. Cuando cumplí la mayoría, yo dije, yo me voy de aquí porque no sé, quiero probar en otro lugar. Y me fui, tenía una hermana que vivía en Caracas y allá le caí. Le dije, aunque cuando eso no había celular, no había, la llamé 6 meses antes
Y 6 meses después le llegué, recuerdo una tarde como a las 5 en autobús en La Pascua, al nuevo Ajá, circo de Caracas, y había un ajá. portugués que era que era taxista, que era amigo de mi hermana, y yo llevaba una bolsita con una muda de ropa, ¿no? Mm. Entonces Ay, cuando me bajo, que piso, yo me bajo al nuevo circo y yo no sé qué, nada, desorientado. Primera vez en Caracas. Primera vez, y bajo en la escalinata del autobús y veo para los lados y había un señor, Reinaldo, le dije, sí, vi a Dios, tiene hambre, mucha, le dije. El Paseo de los Ilustres me llevó y me acuerdo que en una parrillera de esas de kiosquito, ¿no? Ok. Una parrilla, ok, carnita picadita con bollo Ujú. y una Coca-Cola, un refresco. Ajá. Entonces, ay, Dios mío, que yo no había comido en todo el camino. Eso me llegó al alma, esa parrillita, no Mm. se me olvida La nunca. mejor. Me acuerdo cada pedacito, me acuerdo. Carne picadita con bollo y un refresco. Ay, Dios mío, bendito sea el Señor. Y de ahí, bueno, 54 años. Llegó a Caracas, una vida nueva, una realidad nueva. Siempre se ha hablado mucho de lo que significa para el llanero, ¿no? Para el hombre, para la mujer de nuestros campos, enfrentarse a, a una cultura que probablemente dista mucho de las costumbres propias del campo. Y no todo el mundo lo soporta o no todo el mundo lo aguanta. No todo el mundo tiene la capacidad como de De adaptarse. adaptarse a esa realidad. ¿Te costó? Yo creo que siempre cuesta bastante porque pero yo creo que ya yo estaba decidido a no volver para el campo porque, Ujú. bueno, además era un reto para mí. Fíjate que el Claro. primer día que amanezco en Caracas era tan reto que yo quería probar, pues entonces llegué a la Avenida Los Cármenes del cementerio. Ujú. Y entonces yo salí, el portugués, el taxista se fue a trabajar y yo me quedé en la casa, salgo a la calle y empiezo a ver para los lados y veía. Había como a media cuadra, pasaba cada ratito un autobús verde y pasaban otros de otros colores, pero el verde me llamó la atención porque ver que pasaba más, como más seguido. Y dije, bueno, ese autobús pasa y vuelve a pasar. Yo pensaba que era el mismo. Entonces dije, no, yo me voy a montar y doy la vuelta, no sé, por allá, por allá. Eso fue en la mañana del día que amanecí allá. Ajá. Bueno, agarré, me costaba 25 centavos el pasajito. Ok. Voy, me monto, hay una cuerdita para jalar cuando no, ¡cling! Sonaba. Me monto en ese autobús y empiezo a rodar. Llega a una estación y cuando se para el autobús veo que hay como 15 autobuses delante del mismo color. Y ahora, y entonces el chofer se baja y me dice, ¿y usted no va? Yo voy a desayunar. ¿Usted no se va a bajar? Le dije, no, 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 yo de aquí no me bajo. Yo dije, yo me bajo cuando vea que voy a pasar por donde mismo había Claro. pasado. Ok, eso era en Bellomonte. Ok, y él llegó hasta que el hombre salió, salieron los 15 que estaban delante y se monta el hombre. Yo no me bajé a desayunar ni nada. Yo no, ya había que No Yo vaya a ser había. que lo aguanto dejen ahí. todavía. No, que va. Y entonces, ok, había otra parada en Carmelitas, hacia Katia, ahí igualito, había el poco autobús adelante, pero yo no me bajé. Ok, y dale, pues eso fue como, yo me monté como a las 9:30 de la mañana, el recorrido duró como que fueron 2 horas y media. Ok, cuando veo que dice cementerio, yo iba pendiente, me paré y casi que agarro la cuerda. Cuando vi que el edificio, que los puntos de referencia, no, chico, casi que reviento esa cuerda alándola. Me bajé, bueno, esa fue mi primera hazaña en Caracas. Ese En es su encuentro con la capital. Me arriesgué, me arriesgué. ¿Usted se va a cantar o hacer cualquier cosa para trabajar? Cualquier ¿O cosa. llevaba en mente ser artista, cantar? Mira, yo no sabía qué iba a hacer. Ok. Lo cierto es que me fui y a la semana, a las 2 semanas, a la semana, vengo de donde vivía mi hermana, que eran como 2 cuadras, una tarde, era un sábado en la tarde, y escucho el sonido de un arpa. Una semana. Sonido de un arpa y de las maracas que son muy azarientas. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Y había un bar que se llamaba El Algodonal, a una cuadra de donde estaba, o sea, en la mitad del camino entre mi hermana y la casa donde me habían hospedado, que por cierto, la casa donde me hospedaron fue debajo de una escalera. Había de 2 plantas Ok. y entonces donde se sube, siempre queda un espacio debajo de la Ajá. escalera, Ajá, ¿no? Esa en era. Harry Ahí me Potter. habilitaron un catrecito, una camita angostiquita Uf. del ancho de la escalera y esa fue mi primer suite en la ciudad de Caracas. Imagínate. Llego y
Bueno, escucho el arpa, escucho el sonido de la música y me voy metiendo, y era un grupo criollo, arpa, cuatro y maraca. Ahí Mm, conocí al arpista, al maraquero, y el cantante era el mismo maraquero. Le dije: "¿Te puedo ayudar a la tocar las maracas?", para que él cantara, tú sabes más. Mm, "Sí, claro". Y le dije: "Yo canto". "Ah, bueno, vamos a cantar, pues". Me invitó a un contrapunteo. Cantamos el contrapunteo. Ahí me hice amigo de los tipos del conjunto. ujú, Me dijeron, había uno de los señores que estaba tomando allí, me dice: "Mira, nosotros vamos casi siempre para la Squarciarelli, que ahí canta el maestro José Romero Bello". Y le dije: "Bueno, un campesino en la ciudad, mm. ¿te podemos invitar?". "Sí, claro, yo voy". Me llevaron. Cuando me dijeron que iba a cantar con el maestro Romero Bello, yo agarré un cuaderno y empecé a escribir versos dirigidos al maestro José Romero Bello, que era una institución. ujú, Bueno, me llevaron y: "Mira, este muchacho canta, es de Guárico, allá de Sarasa". Sí, como no, y me llamó a cantar, imagínate, una eminencia el Mm, maestro Romero Bello. Me monto y todos los versos que había escrito, no dedicados, pero una cosa que no era improvisado, sino claro, ya usted se escrito, había preparado. bien hecho. No, ese maestro desde ese momento me agarró cariño, me adoptó prácticamente. O sea, fue mi primer apoyo de un artista Un grande. mentor, De ahí prácticamente. sí, claro, de ahí en adelante el maestro Romero, incluso después de él se fue para otro negocio que se llamaba La Espuma de Oro en por el Marqués, y después montó La Apureña, que era un restaurante muy emblemático en Caracas, y allí fui yo. Ahí nació mi compadre Julián Indriago, mejor conocido como Julio Miranda. Julio Nació en Miranda, La Apureña. El nombre de Julio Miranda se lo puso el maestro Romero mire Bello. usted. Y allí Reinaldo Armas dice: "Esto es lo mío". No, 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 ya yo estaba definido. Definido ya que Claro. ese era su camino. Claro, ya yo estaba definido cantando en cervecerías, donde viera una cervecería, un centro nocturno. Ya yo tenía mi camino, pues mi inducción. Y el salto a, digamos, a profesional, pues ya como artista, ya para grabar, Allí mismo, la primera grabación la hice en el 1973. 73. Participé en un festival en San Fernando de Apure que era el Florentino de Oro, pero yo no participé. Había dos versiones, Florentino de Oro y Canta Claro de Oro. El Florentino era para solistas y el Canta Claro era para contrapunteadores. Yo participé en el Canta Claro. Llegué empatado con José Ali Nieves, a quien le dicen el Pico de Oro, pero y él me ganó. O sea, yo gané el segundo lugar y él se ganó el seudónimo del Pico de Oro, Mm. José Ali Nieves, Pico de Oro. Yo quedé Pico de Plata, porque claro, gané el Claro, segundo quedó lugar. segundo. Ese año con ese trofeo, pa' ver, eso fue en el 73. Y llegando a Caracas, grabé la primera producción que fue un 45, dos temas, Mi primer amor y Cariño fingido fueron los primeros Y ya temas son que más de 30 discos, 34. 34 24. ¿Y discos. cuántas canciones? Como 400 y por Tengo un ahí. poquito más de 450. Ahora, Debe ser seguramente de los artistas venezolanos con mayor cantidad de temas grabados. Mira, no sé quién de los reconocidos, Sí, creo que soy el que tiene sí, mayor es cantidad, sí. que y dentro de la industria musical, ¿cómo es el tema con, o sea, cobrar esas regalías de las canciones o es más por Ay, ese es un concierto? limbo, Eso es eso un ojalá, tema, ¿verdad? ojalá las pudiera cobrar todas. Estuviera multimillonario. Ahí se aprovechan porque las primeras producciones quedaron en manos de unos disqueros y como eso se convirtió pues en un negocio, Mm, unas goticas aquí, unas goticas allá, entonces la gotica de los petróleo. primeros 10 discos, primeros 10. los primeros 10 long 10. play. Mm, eh, sí, quedaron en manos de ciertas disqueras porque yo no tenía la idea de que lo que se iba a convertir en el futuro, sino que el primer disco, por ejemplo, lo grabé con Divenza, un sello de Colombo venezolano. El segundo disco lo grabé con Cachilapo. Los siguientes 4 discos con otra disquera. Los siguientes 4 con otra disquera. Y de ahí fue que yo abrí un poquito los ojos y creé mi propia disquera. Entonces empecé y ahí en adelante son míos las producciones. O sea, la producción cuando tú grabas te queda la matriz. Esa matriz ya es mía de ahí en adelante. Pero las primeras 10 quedaron y los más exitosos que fueron esos primeros 10. E es un- incluso el Rucio Moro, la suya, claro, la mía. es, La tuya. sí, esa quedó en manos de un sello disquero. ¿Ah, ¿Ah, sí? sí? Sí, esa se la pelean, bueno, porque esos derechos me llega Sí. la parte fonográfica, pero la parte fonomecánica, Ujú. que es por la venta, eso se la quedan ellos. Y Mm, un poco aquí entrando en confianza, vi una entrevista que mencionaba que sus hermanos robaron
sus novias. Pero me quedó la duda, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso A que mí tú no me robas? robaron. A mis hermanas, mis 3 hermanas se las robaron las 3. Se la robaron. Sí, ¿Cómo es Pero robaron. eso? ¿cómo es eso? O ¿Usted sea, no sabe por lo que, a usted no se la han intercambio. robado nunca? No, ¿No te han gracias a robado Dios, nunca? jamás. Lo que pasa es que, bueno, antes se estilaba mucho, sobre todo en el campo, ¿no? Ajá. A mi hermana mayor se la robaron 2 veces, o sea, se la robaron, mi papá se fue atrás, el que se la robó del ladrón, se la quitó y que se la trajo para la casa. Ese ya no se me acuerda porque no se me olvida porque recuerdo que cocinaron una sopa y en la sopa ella nerviosa, no sé qué pasó, se le fue un rolito de jabón en la sopa y se dañó la sopa y nosotros muertos de hambre esperando la sopa y la sopa no la pudimos comer porque el jabón eso lo dejó amarguísimo, ¿no? Claro. Un espumero. Entonces, a los 3 días vino el hombre y se la volvió a robar. Ah, pero hombre osado, ¿no? No, Sí, pero Y la quería, pues, la constante. quería, la pues. quería. Sí, Constante. sí, La sí. segunda, esa se la robó Palmenio, se llamaba. La segunda se la robó el Indio Belisario. El Indio Belisario, muy Pero famoso usted el nunca Indio. robó. Y la tercera se la robó Francisco, no me acuerdo el apellido. No me acuerdo de Margot. Se están riendo. ¿Usted le tocó robar? Bueno, Bueno. Bueno. no me dejaron, no me dejaron. No lo dejaron. Pero oportunidades no faltaron. Faltó fue Y se pila. castigaba, ¿cómo se castigaba un robo? O sea, a ver, si Un uno. robón. Ajá, ¿cómo se castiga ese ladrón? En algunos casos lo cazaban. ¿Así? Los cazaban, sí. Mm. En otros casos, no sé, que se iba quedando y se iba quedando y no. ¿Pero cazaban de No, no, cazaban o con cazaban ese, de...? con No, ese. Ah, que por si acaso. de Yo, casamiento, no de cacería, que- sino de Ok. No casamiento. sabes que no sabes qué es peor, pues. por eso, pudo haber sido las dos cosas. Sí, Reinal- se estilaban mucho, y se les Mm. robaban. Reinaldo, ahora, antes de empezar a grabar, Se robó eh, una sirena. Ya sé por dónde esa no la viene, ya sé sabía. por dónde viene. Por eso. En estos días Luis me escribió que un domingo en Puerto Morro. La historia de esa canción, estábamos en las villas, ahí en Puerto Morro. Puerto Eh, Morro, una urbanización muy conocida de aquí de Anzoátegui, Puerto Sí, La Cruz. eso queda precisamente en Sotillo, porque eso queda Correcto. pasando de este lado, al lado de lo que era el Caribbean Mall. Así es. Entonces, el Caribbean Mall, que Sí, estaba, el no, no, límite no, entre no, Puerto no, La no, no, Cruz y no, Lechería. el que desapareció, el que quedamos No, acá. Caribbean Mall. Caribbean es el Caribbean Mall es el centro comercial que hace pero límite ese, entre Puerto La Cruz y Lechería. pero ese Coral existe, Beach. Existe. el Doral Doral Beach. Doral Ah, el Beach, están hotel, diciendo que por acá. ahora es residencia. El Doral Beach, Ujú. quedaba del lado acá de Doral Beach está esa urbanización. Sí, Puerto Morro. Ok, entonces estaba en casa de un compadre, el compadre estaba jurungando unos equipos allí y en esas villas tenían 3 pisos. Yo estoy abajo, no me acuerdo qué hacía. Lo cierto es que me dice mi compadre, compadre, sube un momento acá. Ok, subo. Hay un conjunto, porque era un bloque, en el bloque de al lado había una chica duchándose para irse para la playa. Y él me dice, mira lo que está allá. Y yo, claro, yo soy poco amigo de bucear y esas cosas, pero Qué bueno, bueno. a veces, Caballero. y como él me dice, mira lo que está allá, me Claro. asomo. Bueno, claro, uno no sabe qué es y se asoma, pues. Entonces, una chica, ¿sabes? Y la vimos cuando se me salió por el caminito y se fue para la playa. La playa le quedaba ahí a 30 metros. Mm. Me dice, vamos para allá, vamos para la playa. Ah, bueno, vamos pues, para conocerla de cerca, la chica. Y la conocí con mucho gusto. Estaba ella tendiendo una estera, un paño en la playa ahí para... Y entonces la conocí, Carmen se llamaba. Después como al mes me dijeron que se había ido para Estados Unidos y no volvió más. Entonces allí nace la inspiración. Un domingo en Puerto Morro. En Puerto Morro bajo un cielo diamantino. Tralalala, y mire una linda sirena. Salir del agua y robarse mi cariño. No era salir, se iba a meter más bien. Claro. Ujú. Pero ahí arranca precisamente la idea, porque las canciones son eso. Las canciones son un motivo de cualquier cosa que tú ves y la conviertes a tu manera y estilo, ¿no? Entonces ahí habla de lo que fue el Guatacarazo, Hombre Mm. Alvarado, que la vieron en la Chimana, que todo. Pero Reinaldo salió con esa sirena. Exacto, sí. Claro. Un Hubo domingo en una Puerto conquista. Morro. No hubo No hubo conquista. conquista. No. Es que la conocimos apenas, la saludamos allí. Hasta ahí Ahí Eso fue. fue quedó. todo. Eso fue Ok. todo. No hubo conquista. Ok. No era tampoco la intención. Era simplemente una cuestión de broma de nosotros. Ok.
Esas cosas que ocurren, pues, y de allí no, en absoluto. Ok. Hay otras que sí son, que hay, bueno, cualquier cantidad, ¿no? Un Bueno, son domingo en Puerto 400 por Moro. ahí. De Pero esas 400 esa es la historia, o sea, allí nació Un domingo en Puerto Moro. con Ok. Carmen. Y allí menciona el guatacarazo, que ahora Sí, que hemos tenido la feria hace poco Ajá. aquí en el paseo, el guatacarazo es todo un emblema de la diversión, de la recreación, del turismo también sí. de Puerto La Cruz, pero usted lo conoció de primera mano allí en sus No, yo inicios. conocí el Guatacarazo cuando Puerto La Cruz no era el conglomerado de pueblos que hay aquí, porque aquí hay 4 ciudades pegadas. Mm, Antes, cuando eso era Puerto La Cruz, o sea, Guanta, Puerto La Cruz, Lechería, que era un pueblito escondido sí. allí, Una salina. y Barcelona, que era la ciudad, Ujú, pues claro. aquí se hablaba era de Barcelona. Y Puerto La Mm, Cruz prácticamente el empuje, porque era más playa, o sea, la playa viva, la playa grande, era esta de aquí, ujú, el Paseo Colón. Ujú, Entonces, eh, surge el guatacarazo y empezaron a venir personas, Jorge Alvarado, una persona muy amigo mío, loco de perinola, loco, lo un loco, empresario. un empresario loco. Precisamente por loco, por osado, por todo eso, le pasó lo que le pasó, el accidente que tuvo. Mm, Él se fue y habló con Alexis Montilla, también amigo mío, el dueño ujú, de la Venezuela de Antier en la ciudad de Mérida, y mm, él es bien tiene 3 bonito. sitios, ahí me iban a fusilar a mí, por cierto, ¿Por qué? en uno de esos. O sea, Ok. un juego que fui y me dijeron, usted está sentenciado. Le dije, ¿por cómo está sentenciado? Venga para acá. Y yo creí la cuestión. La cuestión es que yo me lo creí. Por un momento Ah, yo creí que claro, era de porque en la verdad. Venezuela de Pero es Antier que yo no he ido, yo no he ido. hay como toda una cosa teatral Ok. que tú vas Ajá. entrando, entonces tienes al Pero malandro y te sí. créame que yo me lo creí. O sea, yo me asusté, yo estaba Ay, nervioso. Y entonces armaron un batallón como de 20 personas uniformadas con el traje de cuando Juan Vicente Gómez. Y entonces, y sí, sacaron unas escopetas y yo, Dios mío, ¿por qué me van a fusilar a mí? Yo no he hecho nada, soy nada malo. inocente. Y entonces me llevaron un paredón, amarrado, Sí. agarrado y me amarraron. No, pero no puede ser. Y entonces, no, y después aquella risa y a gozar un pullero, no. Alexis Montilla tenía esos sitios turísticos y entonces Jorge, Alexis es medio loco también, Jorge fue y le quitó un carro prestado, un carro fúnebre para el desfile de carnaval que venía los días de carnaval Acá en el puerto. acá en el puerto, Mm. porque él era uno de los que se armaba para darle vistosidad pues al evento como tal. Y viniendo en el estado Carabobo, entre Bejuma y Valencia, hay unas montañas muy bonito todo eso. Y, y él estacionó el carro fúnebre en una curva de la carretera y venía una gandola y Lo lo mató. atropelló él Mm, tomándole foto al carro en mm. contraste con la montaña. Él era el dueño del El guatacarazo dueño y y fundador, creador de esa idea que era, a ver, qué revolucionaria en ese tiempo. Había muy sí, pocos locales que tenían esas dinámicas. sí. ¿Cómo eran esas dinámicas ahí en el guatacarazo que recuerda Reinaldo? Ahí me han hablado de unos vasos Ahí, no, con unas figuras allí de senos y de cosas. Sí, habían de todo un Ajá. poquito. La piña colada, por ejemplo, era uno de los emblemáticos. La Ah, piña hacían un hueco y ahí hay muchos cócteles que lo sirven en la piña colada, pues. mm, Echaban el cóctel, lo que lleva eso, ron, no sé qué ujú. cantidad de viriñaque que lleva Claro, eso. claro. Y le incrustaban unas luces, unos bichitos esos de bengala. Ajá. Y prendían eso, formaban una laraca en ese negocio y salían a la mesa, todos los meseros uno atrás de otro. Igualito era el chaca chaca. El chaca chaca era, creo que era el seno, Ajá. le ponían el cóctel, le metían las luces y prendían aquello y chaca, 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 chaca. No, pero son un alboroto que armaban en Me todo el dijo negocio. alguien que incluso sacaban unos extintores de estos. Y de Sí, repente sí, estabas en tu mesa y te metían el extintor y todo el mundo se alborotaba. El propio Jorge tenía unas campanas de esas de alarma, esas de Ajá. bombero, ujú. y le daba un templón a esa campana, ¡plin! Y cuando no, cualquiera salía Se corriendo, asusta, cualquiera Yo he claro. se asustaba. escuchado gente que se venía de Caracas un sábado en la mañana a rumbear en el Guatacarazo, se devolvía el Eso es domingo, cierto. amanecía el domingo y para atrás. De Caracas no solamente, de Valencia, de Muchas Barquisimeto, de partes. todas partes de Venezuela, porque se hizo tan famoso el Guatacarazo, que bueno, arrastraba gente de todo el país.
del centro y sobre todo los que estaban en Oriente, aquí en Anzoátegui de Bolívar, que siempre aquí esto ha sido un punto de referencia para la gente del estado Bolívar, sobre de Puerto Sí, Ordaz, de Ciudad Ujú. Bolívar y el estado, el sur de Anzoátegui, sí. De Monagas de también, Monagas, Maturín. entonces ese sitio era el sitio El emblemático, hacían point. cola, le daban vuelta a la cuadra para entrar, por ejemplo, un viernes, un sábado. Hablando del guatacarazo, de esa vida nocturna, cuando comenzamos hablando de estos más de 50 años de vida artística, es una vida artística que tiene esa particularidad que en el caso de los cantantes en general está marcada por esa condición. Es vida nocturna, son Ujú. amaneceres. En el caso de la canta criolla, bueno, hasta el otro día y más allá, pasan hasta días Antes, en eso. antes no eran tan amaneceres, antes se respetaba el amanecer más bien, o sea, los espectáculos comenzaban, digamos, 8 de la noche y antes de las 6 de la mañana terminaba todo. Ok. Ahora sí se extiende un poquito más Uy, en no, algunas dos fiestas. y tres días. Bueno, llevar eso, usted comenzó diciendo que entre las condiciones por las cuales se siente satisfecho también es la salud física. Llevar una vida nocturna como esa ha implicado también sus desafíos, ¿verdad? Yo creo que mi vida ha sido bendecida por demás, porque los riesgos que he corrido a lo largo de 50 años de carrera, viajando de un lugar a otro, Claro. sin ver la hora, sin ver la calidad del camino, sin ver muchas condiciones que te encuentras. Yo he tenido episodios bueno, o sea, he salido barato, son bendiciones, porque he Ujú. podido tener accidentes incluso fatales, o sea, y he tenido apenas dos accidentes. De Entonces, tránsito, de de tránsito. Entonces, tránsito. tenía una vez que tuve un encontronazo y salió, ahí hay una canción, créame, señor juez, soy inocente. No Ujú. existe Claro. una razón para mentir. Aquí en Anzoátegui. Mm, Saliendo de Sarasa un 24 de diciembre, salí de Caracas como a la 1 de la tarde, pasé por Sarasa, dejé a mi hermana y seguí para una finca precisamente llegando a Suata, estaba el Hato Morrocoy, ok. donde nació la canción El Morrocoyero. Entonces, frente a la finca mía, que hoy en día. Entonces, me estaban esperando y yo no había tomado, no fue por cuestiones si fuera lo dijera, pero Claro. no, venía era pendiente de llegar al sitio, ahí sí iba a emparrandarme el Mm. 24 de diciembre de la noche. Y bueno, una gente que estaba viendo una gallera subió un motorizado que estaba como prendido, subió a la carretera y venía yo. Pum, Mm. tuvimos el encontronazo ahí. Grave. Sí, 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 sí. Ahora, Y aparte del tema de los accidentes de tránsito, le ha tocado enfrentar momentos de salud difíciles, duros. mucho. Algunos de ellos incluso han quedado públicamente reseñados en escenario, ¿no? Eso ha sido parte también de las adversidades Pero que le ha tocado yo superar. no. ¿Cómo usted no? El único accidente fue ese. Ajá. Y después una vez que iba para San Fernando de Apure, el No, segundo... me refería a situaciones propias de salud que le ha Ah, tocado enfrentar a ok, usted, ok, ok. sí. Ha sido también parte de este recorrido, ¿no? Sí, claro, claro, Mm, por las consecuencias. O sea, el año pasado, por ejemplo, me operaron de columna. Una escoliosis, y yo creo que eso me lo produjo de hace unos 20 años para acá, que ujú, comenzaron a sentir el cuerpo, los efectos de tantos saltos que pegaba en tarima. Una de las cosas que yo hacía mucho era lanzarme de una tarima, no la importaba la altura. altura. Una vez en Cantaura casi que me reviento. ¿En serio? Sí, porque yo estaba tan entusiasmado y habían 60.000 personas y estaba, no sé, estaba la adrenalina a millón y yo me iba a lanzar. Y resulta que se me ocurre y vi para abajo donde iba a caer, ¿no? Y Claro. había unos escalones. Si caigo ahí, algo se me quiebra. Cuando vi la cosa, ahí me fui por la escalera normal. Sí, entonces, pero porque la intención era llegarme a una parte del público, hicieron como un VIP y en ese VIP no me permitía llegar a cierta parte del público que estaba como a 20 metros para allá. Yo quería llegar a esa gente, porque esa gente estaba, eso era un espectáculo demasiado grande que había. Estos episodios de salud no lo han hecho en ningún momento titubear de, mira, tal vez debo parar, debo ya hasta aquí. Hay gente que le dice a uno, pero a veces es hasta fastidioso cuando, dígame, por ejemplo, después de la operación del año pasado, ¿te duele? Señores, mire cómo está el dolor. Ajá. Entonces, es fastidioso porque todo el mundo pregunta la misma cosa. Ujú. Claro que me duele, ¿no? Tengo que decirle algo feo. Pero toca seguir adelante. Y yo Claro. siento, yo estoy con pleno, o sea, pleno de salud. ¿Me entiendes? Lo Ujú. único
fue eso porque una escoliosis y un problema en la columna, empezaron los nervios, estaban ahí maltratados, el nervio ciático, todo eso, y los dolores eran fuertes, y opté por corregirme, me instrumentaron ahí unas barras de titanio, y entonces ando ahora con el fastidio de tener un cuerpo extraño ahí que a veces es fastidioso, ¿no? Pero para adelante. ¿Qué canción ha escrito que siente que de verdad haya sido como un dolor así, esta canción? Todas las canciones, yo diría que el 90% de las canciones son de vivencias, son de experiencias y las experiencias varían. Hay experiencias que son, sí, tú lo acabas de decir, dolorosas porque son cosas que te ocurrieron. Por ejemplo, esa del accidente, yo le dije, créame, señor juez, soy inocente. No Ujú. existe una razón para mentir. Fue como algo explicativo para decirle a la sociedad, mira, esto pasó y yo, era una conversación directa con el juez Mm. de la causa. Aquí precisamente en Barcelona me atendieron. Mm. Entonces, en ese caso, hay un detalle, yo hace poco, o sea, yo le he escrito canciones de despecho, por ejemplo, que se le puede llamar canciones de despecho. Pero yo no soy, no soy muy despechoso, no soy muy de así, de, de sufrir por, no, yo tengo una barredora mental. Cuando las cosas no funcionan, le paso la escoba y trato de dejarla para eso, Le escribe más al enamoramiento, a el esa enamor- etapa bonita de... Sí, porque es que el enamoramiento es tan hermoso, tan grandioso, y sobre todo exaltar mucho al género opuesto a la mujer. Me gusta cantarle a la belleza, al amor, a la dulzura, a la ternura, Es enamorado, Reinaldo Arma. mucho de la vida primero. Mm, Y después viene, como consecuencia, viene la mujer, pues. claro. Y no, eso no significa que sea, tú sabes, un loco en ese aspecto. Mm, Pues soy muy respetuoso en ese campo. Pero cantarle, o sea, es otra cosa, cantarle, darle vida, ¿me entiendes? A la Ujú. mujer, a la esencia, al sexo opuesto. Ponerlo donde va, con respeto, con cariño, con amor. O sea, esa ha sido una de mis características. escuchándolo un poco, me imagino que tiene sus críticas a determinados géneros o a determinadas expresiones artísticas donde el referirse a la mujer ahora es como extremadamente Eso es explícito y vulgar. muy feo, a veces es vulgar. Incluso las mujeres han caído también en ese plano Mm, de cantarle a los hombres así, vulgarmente. O sea, se ha perdido mucho la delicadeza, se ha perdido mucho la semántica, la sublimidad se ha perdido, Ujú. y eso no debería. O sea, no debe existir primero de parte del hombre hacia la mujer. Y entonces la mujer está cayendo en el mismo terreno. Yo he escuchado muchas canciones de damas hacia un caballero que la que pierde es la dama, porque ese lenguaje no. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el querer decir algo en términos de una conquista, pues un momento amoroso, un encuentro pasional, ¿no? El ser es tan explícito, rayando en lo vulgar o ser vulgar directamente, y el decir exactamente lo mismo, pero en otras palabras, de otra forma. ¿Cuál es la diferencia que hay allí? Bueno, hay muchas formas de establecer esa diferencia. Puede ser musical, puede ser en la melodía, puede estar en la melodía, una melodía triste. O sea, eso depende también del cantante, Mm, de la forma de interpretarlo. De eso influye. Yo tengo mi propio estilo, o sea, de decir las cosas, ¿no? Y de pronto no soy yo el más indicado para calificar y mm, establecer esa diferencia porque el público es el que uno canta, escribe y canta, y el público es el que se encarga de ponerle un color ok, a ese trabajo que hace, ¿me entiendes? ok. Entonces yo lo digo de esa forma un poquito, tú sabes, abstracta, pero tiene sentido. Mm. Ya estamos llegando casi al final del episodio, pero antes de llegar allí, quiero invitarles a que se suscriban. ¿Por qué? Porque este señor abrió este episodio cantando el Rucio Morro. ¿Qué más quieren? Imagínate tú, O todo lo que sea, uno hace todo para lo que que uno ustedes se hace por tu suscriban. amor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Robarlos a ustedes también para que se suscriban? No creo que sea necesario. Creo que esos tiempos ya pasaron. Puede llegar, suscribirse, comentarnos qué tal está pareciendo esta entrevista y también comentarnos a quién también le gustaría que trajéramos para acá. Sí, ¿Cómo no? sí. Sí, ¿verdad? Fíjate que ahora que estamos ya en la parte final, don Reinaldo, señor Reinaldo, me voy a brincar un momentico
al principio, porque leí por allí que su primera presentación, usted nos va a corregir, su primera presentación como, bueno, en público, pues, ¿no? Como cantante aquí en nuestro país fue en Pariaguán. Me dijeron, usted nos corrige ahí, que se presentó en público por primera vez en Pariaguán. Bueno, no. ¿Dónde fue? Sí, hay muchos cuentos. Ajá, aclárenos eso. La primera presentación en público, uy, no me gusta, porque a veces uno hiere susceptibilidades, ¿no? Ajá, Este, decir, entonces hay personas, no, pero que yo lo vi por primera vez fue aquí, y entonces viene tú sabes, se desanda una cantidad de... la primera vez me acuerdo que fue en Barinas, ok. Barinas, Pero estando usted en Santa María ajá. y de allí fue a Barinas a presentarse, No, antes es del que yo, paso por Caracas. claro, yo primero me fui a Ajá, Caracas, o sea, ajá, presentación, porque hay muchas formas de primera presentación. O sea, cuando mi primera presentación en público fue en Sarasa, ok, en el ok, festival de contrapunteo que hacían ok, en el club El Faro de Sarasa. Eso ok, fue un festival de contrapunteo. Me presenté a competir con otros copleros y esa fue la primera vez ok, con un público, ya. que incluso ganó otro señor, yo quedé en el segundo lugar, pero entonces al final del contrapunteo, el que compitió conmigo, le dicen el coito de Cartanal, Fran Rodríguez Tobar, ganó y el premio eran 1.000 bolívares, 10 billetes de a 100 Ujú, y al segundo le tocaban 300 bolívares. Y al tercero le toca, no, al segundo le tocaban 500 y al tercero 300. Yo llegué fue Ujú, de tercero, porque hubo un desempate entre el segundo y el tercer lugar. Y entonces la gente eh, se reunieron y dijeron, no, porque este le ganó al segundo, el que merece el segundo es él. Pero el que ganó el segundo era hermano del artista. ok, El primero era indiscutible. ok, El segundo y tercero eran los que iban va parejo. a desempatar. Y me mandaron para el tercero, porque el segundo era el hermano del artista. Tenía esa Entonces, ¿qué ventaja. pasó? Le ujú. daban 500 a él y 300 a mí. Entonces, un grupo de amigos que consideraba que merecía el segundo, se reunieron y empezaron a reunir plata. Y resulta que yo saqué 1.200 bolos Ah, más que el bueno. primer lugar. Ah, ¿estás Ah, viendo? bueno. Los últimos serán los primeros. Le hice ese planteamiento para llevarlo a esa juventud, para ya en esta parte final pedirle a Reinaldo Armas, bueno, un mensaje a esos jóvenes que están allí en el mundo de la música, que quieren ser cantantes y que muchos, gracias a Dios, en estos tiempos estamos viendo, conectan con la música venezolana, conectan con nuestro joropo, con nuestra música llanera y que indiscutiblemente, usted lo dijo, ven en Reinaldo Armas pues un ícono, ven una referencia y que bueno, seguramente sus consejos pueden ser muy útiles. Yo sé que sí, de alguna manera tienen que ser útiles porque ellos están esperando. A mí me llaman mucho. Me escriben muchas personas, muchos jóvenes que vienen empezando para mandarme sus trabajos, para escucha esta canción, ¿qué te parece? Para que los orienten, para que les digan algo. Y ese algo que uno les puede decir es importantísimo para ellos, Ujú, porque lo van a tomar como una referencia y sobre todo si es de estímulo. Cuando me mandan esas producciones, yo lo primero que le digo, o sea, que me hablan de una canción, le digo, mándamela para oírte, porque si no sirves, así mismo se lo digo, ujú, si no sirves no te puedo apoyar. Si eres bueno, te voy a apoyar, pero claro. tienes que hacerlo lo mejor posible para que te ganes un reconocimiento de mi parte y bueno, te tengo que decir la verdad. Ujú, Entonces, a esos jóvenes que tienen condiciones, lo que les puedo decir es que no desistan, que no abandonen el camino, que persistan, que perseveren y que se preparen. Sobre todo hay unas voces que les hace falta orientación, preparación, para eso es ganancia. Entonces, que no abandonen, que sigan adelante, que luchen, si es un ideal, que luchen por ello, ¿ok? Hasta lograrlo. Así que bendiciones para todos esos que creen en nuestro folclore, que quieren formar parte de ese contingente inmenso que cada día crece para ganarse el reconocimiento de un público, así tanto para hombres como para mujeres. Sigan luchando, que Venezuela espera porque sigamos apostándole a ella. Amén. Yo le agradezco a la vida, le agradezco a mi Dios Todopoderoso que me iluminó, dándome la capacidad para escribir, para ganarme el reconocimiento, el cariño de ese público que durante 50 años me ha soportado,
me han apoyado y sin duda alguna, con ese apoyo es que he llegado hasta aquí y voy a seguir llegando. O sea, porque siempre digo que mientras el público esté aceptando, esté asistiendo a mis conciertos, esté escuchando mis canciones, las estén criticando, no importa la forma que la critiquen, porque de allí es donde viene precisamente el crecimiento de un artista. Y Ujú. y a eso se lo digo a los artistas, no se preocupen porque les critiquen. Esas Es críticas son necesario. importantes. Hay que crecer en base precisamente a esa observación. Véanlo como una simple observación. ¿Ok? Porque nos están ayudando a despertar, porque todos cometemos errores y hacemos a veces cosas buenas y hacemos cosas malas. Ujú. Entonces, Claro. esas cosas malas, yo sé que nos las van a objetar y hay que estar pendientes. O sea, que nosotros tenemos que establecer nuestro propio reconocimiento. Así que, pa'lante. 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 Vamos a Se lo terminar el dice episodio con el esa número frase. uno de la canta criolla, Reinaldo Arma. Muchas gracias, Gracias. Reinaldo. Muchas De gracias. verdad que Un no. gusto. Gracias a usted por la invitación y gracias a usted también. Gracias. Porque, bueno, dirigió todo esto y bueno, si Hemos siguiéramos llegado. aquí, por lo menos 20 programas. Por lo menos. Uh, Podemos hacer una parte 2 más adelante. Ustedes lo piden Con mucho y gusto, nosotros con mucho complacemos. y gusto. nosotros Pero complacemos. suscríbase.